Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les voy a contar una anécdota de la escuela secundaria. Seguramente ustedes tendrán también muchas de ellas. Pero que en la escuela secundaria siempre a los compañeros se los llama por el apellido. No sé por qué. Está el Gómez, el Pérez, el Escandela, tenía un compañero que era de apellido Laguna, era conocido como el Laguna. Y bueno, yo fui a la secundaria, una escuela técnica. Después del tercer año uno elegía cuál era la modalidad. En el caso mío podía ser técnico mecánico o en construcción, maestro mayor de obra. Yo elegí maestro mayor de obra. Y una de las particularidades de la escuela técnica es que uno va a taller, a contraturno. Además de ir a la escuela en un turno, a la tarde va al taller. Y allí en el taller a uno le hacen hacer distintas actividades, ¿no? En el caso nuestro, a lo que me refiero ahora, teníamos que construir una pared, porque era parte de la práctica de la construcción, como hacen los albañiles, construir una pared. Poner la regla, tirar la plomada, tirar la línea, hacer... Bueno, la cuestión es que Laguna, que estaba en nuestro grupo, siempre estaba mirando lo que nosotros hacíamos. El profesor se dio cuenta. Y entonces lo retó, lo increpó de alguna manera, diciéndole que siempre estaba pasivo, que siempre estaba parado, mirando. Como por ahí suele ocurrir con algunos empleados de algún lugar, no digo más nada, para que nadie se ofenda. Y entonces este joven, bueno, él tenía un poco esa actitud de estar siempre mirando. Él había que hacer la mezcla, no se metía,
Había que pasar los ladrillos, mojar los ladrillos, tampoco se metía, tampoco lo hacía, siempre miraba cómo lo hacían los demás y no hacía nada. Bueno, esto que le pasaba a este muchacho, que quizás habrá sido por su temperamento, por su modo de ser, vaya a saber por qué, se recibió después en la secundaria, así que algo hizo. A veces nos pasa a nosotros también los cristianos, somos medios laguna. Y pensamos que nuestra vida cristiana es un poco mirar qué hacen los demás o mirar simplemente, sin que nuestra vida cristiana nos toque y de alguna manera nos mueva a que nosotros también somos protagonistas de nuestra vida cristiana, de la vida cristiana. Nos olvidamos a veces de eso, somos como demasiados pasivos. Y fíjense que el Evangelio de hoy día justamente cuenta lo contrario. Dice Jesús que Él eligió a otros 72, aparte de los discípulos, de los apóstoles que Él ya había elegido, eligió a otros 72 para que ellos fueran y lo precedieran en todos los lugares donde Él iba a ir. Este texto es muy importante porque muestra cómo Dios, cómo Jesús, no solo quiere hacer todo Él, porque Él podría haber ido Él a predicar el reino de los cielos, a anunciar. Sin embargo, Él quiere sumar a estos 72 y ponerlos a trabajar con Él. Dice, los envió para que lo precedieran en todas las ciudades donde Él luego iba a ir. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros hemos recibido el bautismo, ahí el Señor nos ha elegido y nos ha enviado. Nosotros también estamos llamados a ser colaboradores de Dios. No somos simplemente aquellos que padecemos la vida cristiana, dejamos que Dios actúe, yo estoy sentado, miro como... No. Nosotros somos llamados a colaborar con Dios en la obra de Dios. Como Jesús envió a esos 72 a que lo precedieran, también nosotros somos enviados con el gran don que nos ha dado el Señor del bautismo y además con la vida que nos regala. Todos nosotros somos enviados a anunciar el reino por Cristo. ¿Y esto qué hace? Nos pone en un lugar de actividad, no de pasividad. No como laguna, sino activos. Los cristianos debemos ser activos. Hemos sido enviados por Cristo. Y dice el Evangelio que los envió para que lo precedieran. Es como si Jesús dijera, yo necesito de estos hombres para luego poder actuar. Ese es un poco el plan de Dios. Es decir, que nosotros somos parte de ese plan de Dios. No somos un NN, un cero a la izquierda para Dios. Al contrario, somos parte de ese plan de salvación, cada uno de nosotros. Y no piensen en cómo Dios o cómo yo seré parte de ese plan de salvación, a dónde me enviará a misionar. No piensen eso. Piensen en que ustedes son parte del plan de salvación con sus hijos, con sus padres, con su esposo, con su esposa, con sus nietos, con sus familiares. Ahí Dios nos envía en ese lugar concreto, cercano. Dios nos envía a anunciar el reino de Dios y Dios quiere, entre comillas, necesitar de nosotros. Un ejemplo muy claro y concreto. ¿Cómo llega el bautismo a un bebé si no es por los papás que se preocupan de llevarlo a bautizar? Esos papás fueron instrumentos y parte de ese plan de salvación para ese niño.
Y así tantas cosas cotidianas. ¿Cómo actúa Dios a veces en una persona si nunca nadie les ha dado un buen ejemplo? ¿Cómo actúa Dios en un niño si nunca recibió un buen ejemplo de su padre, su madre, de la oración, de la confianza en la providencia, del agradecimiento a Dios? Entonces cada uno de nosotros tiene esa vocación. El Señor nos ha llamado y nos ha puesto, nos ha empoderado, nos ha puesto en un lugar muy importante en el plan de salvación. Insisto, no somos un cero a la izquierda para Dios. Al contrario, Él cuenta con nosotros, con nuestra colaboración. Él lo ha querido así. Él eligió y envió a los 72 para que fueran y lo precedieran. Y algo muy importante que le dice Jesús aquí. Cuando ustedes vayan a una casa, le dice Jesús, en primer lugar, invoquen la paz sobre esa casa. Llévenle la paz a esa casa. Es muy interesante porque Jesús no le dice, háblenles del reino de los cielos, díganle que se conviertan, o cualquiera de los otros mensajes que Cristo podría tranquilamente haberle dado indicaciones a estos 72 que lo dijeran, sino que Jesús les dice, invoquen la paz sobre esa casa, y si son dignos, la paz reposará sobre ellos. Y un poco aquí está también la clave de qué quiere Dios de nosotros. Lo decía hermosamente San Francisco de Asís, con esa oración tan bonita, que comienza diciendo, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Los cristianos estamos llamados también a ser activos y a transmitir el mensaje de Cristo, pero el principal mensaje de Cristo es que Él viene a traernos y a darnos la paz. Porque Cristo nos da la paz, que fundamentalmente es la reconciliación nuestra con Dios, y eso lo trae Cristo. La paz empieza cuando hay un corazón reconciliado con Dios. Eso lo ha regalado Cristo, es un don. Y entonces nosotros también estamos llamados a ser esos constructores de la paz. El Papa Francisco usa en la encíclica Fratelli Tutti una palabra que me parece que es muy acertada, atinada. Él habla de artesanos de la paz, artesanos. Y es muy buena la figura, porque todos conocemos lo que es un artesano. Un artesano no produce las cosas como en una fábrica, las hace una a una y va cada detalle, ¿no? Un artesano, por ejemplo, que trabaja el cuero, prepara el cuero, después hará los agujeros, después lo sobará, después, bueno, toda esa tarea que lo corta hasta que hace lo que él quiere, una cartera o lo que sea. Pero es un trabajo minucioso. Y esa es nuestra vocación también cristiana. Nosotros estamos llamados a ser esos artesanos de la paz, a construir la paz en nuestras familias, en los lugares donde nosotros estamos. Qué triste es cuando nosotros los cristianos somos ocasión para los demás de enojo, de división, de críticas. No es esa nuestra vocación. Lo dice Jesús. Jesús le dice a los apóstoles, a estos 72 discípulos, invoquen la paz sobre esa casa. Es lo primero que les manda hacer. Estamos llamados a ser entonces cristianos activos y la principal actividad es ser artesanos de esa paz, construir la paz en los lugares donde nosotros estamos. Cuenta el Evangelio que después que hicieron todo ese apostolado, volvieron estos 72 contentos y le decían a Jesús, hasta los demonios se nos someten. Estaban admirados ellos mismos de lo que podían hacer. Hasta los demonios se nos someten. Y Jesús le dice, no estén alegres por eso. Más bien, estén alegres porque sus nombres están escritos
en el reino de los cielos. Y esto es lo que un cristiano también debe saber. No importa si nos sale todo bien o fracasamos en nuestra tarea de ser cristianos y constructores de la paz. No importa, lo que importa realmente es que hemos sido llamados por el Señor a la vida eterna, al cielo. Que esto de acá de la tierra se pasa muy rápido, se nos va, la vida se nos va. Y un cristiano nunca debe perder de vista su destino final, ¿a dónde va? Esa es nuestra alegría, esa es nuestra esperanza. Le pedimos entonces hoy día al Señor esta gracia. Nosotros no somos como Laguna, estamos llamados a ser activos en la vida cristiana, a ser constructores, a ser protagonistas, porque Dios nos ha llamado a eso, a ser protagonistas de nuestra fe, a ser artesanos de la paz en los lugares donde nosotros estemos. Construyamos la paz, procuremos que esa paz esté en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en donde nosotros nos toque estar. Construyamos la paz con la esperanza y con la alegría de que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Ave María Purísima.